Hablaremos hoy, disculpen ustedes, de Sansón. Un personaje que no tiene muy buena prensa en general. Digamos que los filisteos ocupaban un pequeño territorio en la costa asiática del Mediterráneo. Allá por el siglo VII antes de Cristo, aquel pueblo, los filisteos, se desintegró, se desparramó. El caso es que, de algún modo, llegaron y fueron conquistando progresivamente la antigua Palestina. Estoy hablando del principio, no ya del fin de los filisteos. Se instalaron allí junto con los moabitas, los amonitas, los amalecitas. En algún momento parece que entraron en guerra con los hebreos. Algunos creen que los filisteos no eran otros que los griegos, pero los griegos antiguos, los que habían huido del Egeo cuando se produjo la invasión aria. Es decir, durante el segundo milenio antes de Cristo, y en realidad se llamaban pelasgos, que eran unos señores más morochos que los griegos, un poco matriarcales, y que fueron expulsados por las invasiones primero de los aqueos y después de los dorios y los jonios, qué sé yo. Esos, a lo mejor, dicen algunos, eran los filisteos. Y cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, querían que los gobernara un rey y eligieron un rey mediante la suerte. Pero ese rey, que fue Saúl, debía ser poco poderoso, porque en la primera batalla que libró Saúl contra los filisteos, tenía solo una espada y una lanza. Era muy poco. Y perdieron, desde luego, y Saúl se suicidó. El segundo rey fue David, que ya con un armamento un poco mejor, se apoderó de Salem, que luego sería Jerusalén. Y recién entonces los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron unas formas más augustas. Todavía no había templo, y no lo hubo en realidad hasta que Salomón, el pibe, el hijo de David, lo construyó. En ese contexto, en el de las guerras contra los filisteos, debemos ubicar la historia de Sansón y Dalila, su mujer. Dalila era filistea, una filistea que vivía en el valle de Sorek. Disculpen ustedes, a tu casa no voy. Uno de los más famosos judíos, que era Sansón, se enamoró de ella. Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza y mucho menos por su inteligencia. La Biblia le asigna una categoría de juez que es bastante discutible, puesto que las escrituras mencionan como hazañas en realidad destrozos, y nunca se cuenta un episodio en el que Sansón muestre un acto equitativo como para tomar de ejemplo. En ese sentido, parece Sansón un reflejo de Heracles, que también era muy poderoso físicamente, pero en muchas ocasiones desmesurado y desprolijo en su actuar. Dice nuestro amigo Jacob Burckhardt, que escribió ese extenso libro sobre los griegos, que el heroísmo, en el caso del personaje clásico, y también el personaje bíblico, no debe pensarse en términos de una moral intachable. Es decir, que ser un héroe no conlleva el hecho de no estar sujeto a pecados y aún crímenes. A menudo los héroes eran bastante amorales. Disculpe la expresión también. Sansón tuvo, al parecer, un primer noviazgo con una mujer filistea que no era Dalila y se llamaba Timnat. Sansón solicitó a sus padres que lo dejaran casarse con Timnat. Dijo: oh padre, déjame casar con Timnat. Pero los padres vieron que la muchacha no era judía y no lo dejaron. Finalmente, Sansón insistió y los padres aceptaron el casorio y fueron junto con Sansón a la casa de Timnat. A mitad de camino se les cruzó un feroz león. Muy bien. ¿Qué es eso que un león? Aquí también hay otro paralelismo, paralelismo con Heracles. Pienso en el león de Nemea, ya que la primera hazaña de Heracles fue justamente la del león de Nemea. Mató un león y luego utilizó su piel para hacerse esos calzoncillos que los naipes Victoria luego pasearon por todo el mundo. En el comodín. Bueno, Sansón también encontró un león y lo despedazó con sus manos tranquilamente, ¿no? Dejaron los despojos del animal y siguieron viaje.
Sansón y sus padres hicieron el compromiso con la muchacha y se volvieron. Días después Sansón volvió solo a lo de Timnat y encontró que el esqueleto del león había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Sansón metió la mano en el esqueleto, se afanó el panal y se lo fue manchando por el camino. Se lo comió. Esta serie de actitudes pretenden demostrar algo, pero no lo consiguen. Bueno, se celebró la boda en casa de la novia de Timnat. Aquí también hay una rima con los pelagos y el matriarcado, porque si bien no hay matriarcado, hay matrilocación, es decir, el novio se va a vivir a la casa de la novia, que es algo que después desapareció. Bueno, el caso es que se celebró un banquete para el casorio, al que concurrirían 30 invitados y se festejaría en 7 días, es decir, un banquete largo en duración, pero estrecho en concurrencia. Para amenizar la velada, Sansón propuso una adivinanza. Una adivinanza para amenizar 7 días de banquete suena como un poco escasani, pero bueno. Dijo, tengo una adivinanza, Sansón. Y dijo que si alguno adivinaba, pagaría 30 sábanas y 30 mudas, pero de ropa. Y si nadie resolvía el enigma antes de finalizar el banquete, entonces los invitados deberían entonces pagarle a él. Y si pensó, me hago de sábanas para todo el viaje. Aceptaron el desafío los invitados. Y Sansón planteó el enigma. El enigma es absurdo. Lo transcribo, no tiene ningún sentido. Dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Y nadie pudo adivinarla, imagínense. Todos dijeron cualquier cosa, un yacaré, tu hermana cuando anda en monopatín. Y tenían 7 días para tirar cualquier cosa. Un caballo muerto con un plumero en la boca, esas cosas que dice uno cuando le plantean una adivinanza. Su novia Timnat, que era muy curiosa, lo asedió para que le revelara la respuesta. Ay, decime, Sansón, decime. Y Sansón, no puedo decirte porque imagínate, estoy tratando de ganar sábanas. Y ella insistía todos los días. A la noche del tercer día lo convenció. O lo resecó tanto que el tipo dice, sí, te voy a decir la solución. Y Sansón le dio la respuesta y le dijo, lo más dulce es la miel y el más fuerte es el león. La respuesta no parece corresponder a la pregunta, pero así consta en el libro de los jueces. Sansón, naturalmente le pidió a su novia que guardara el secreto. Dice, no va a decir nada, mirá que me jugué 30 juegos de sábanas, grafa, a que nadie adivinaba. Pero ella, que era un estómago resfriado, corrió a contarles la resolución del acertijo a los invitados. Entonces, no terminaron de oírlo, salieron todos corriendo y dijeron, ¿cómo era? Lo más dulce es la miel y el más fuerte es el león. Y fueron indemnizados con sábanas y mudas. Es decir, Sansón fue traicionado. Verdaderamente Sansón es un personaje signado por la traición. Ahora bien, cuando los invitados le dijeron la respuesta, Sansón enseguida sospechó de su mujer. Dijo, esta se los dijo. Y se enojó muchísimo, tanto se enojó que mató a los 30 invitados. Como hubiera hecho cualquiera de nosotros. Y les quitó la ropa que les había dado para pagarles la apuesta y se volvió a casa de sus padres. Al poco tiempo Sansón volvió a lo de Timnat para reclamar a su esposa, que se la había olvidado en el entrevero. Y se enteró de que el padre de la muchacha, en su ausencia, se la había entregado a un filisteo que la tenía entre ojos desde hacía mucho tiempo. Ahora bien, la reacción de Sansón fue tremenda. Volvió a enojarse. Y reunió 300 zorros y los ató por la cola de a pares. Mirá lo que hizo, ¿no? 300 zorros, 150 parejas, los ató por la cola. En el nudo colocó estopa y encendió antorchas.
Naturalmente los zorros, al verse atados y con sus colas anudadas y ardientes, ¿qué hicieron? Salieron rajando. Corrieron por los campos y prendieron fuego los sembradíos. Quedaron de este modo arruinadas las cosechas. Una venganza un poco trabajosa, diría yo. ¿Cómo hacía, por ejemplo, para sostener a los zorros mientras los iba prendiendo de uno a uno? Eran 300, 150. ¿Quién le tenía? Los zorros, porque el asunto era largarlos todos juntos. Bueno, no se explica esto. El caso es que los campos quedaron destruidos. Los filisteos perjudicados fueron a quejarse al padre de Timnat. Mire lo que hizo el novio de su hija. Pero el padre se negó diciendo que ya no era el novio. Y ahora yo se la di a otro. Entonces los vecinos, que eran de la misma catadura moral que Sansón, quemaron vivos a Timnat y su padre, incluso aprovechando el fuego de los sembradíos. Después buscaron a Sansón, lo apresaron y lo ataron, pero Sansón se liberó y mató 1000. Ni uno menos, ni uno más, mató a 1000 personas. Los mató revoleando la quijada de un burro que encontró por ahí. Lo ataron, encontró la quijada de un burro y se los voy a matar a todos con la quijada de este burro. La matanza lo dejó sediento y pidió entonces agua a la divinidad, quien procedió a quebrar una muela de la quijada y de esta muela brotó una fuente. Un simpático milagro. ¿Qué otro le iba a dar agua en esas circunstancias? Claro, más que la divinidad. Más que la divinidad. Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza, por la franja de Gaza, si me permite la expresión, y se encontró con una prostituta, por no decir otra cosa, y se unió a ella, por no decir otra cosa. Pero los filisteos que lo andaban buscando trataban de apresarlo y matarlo. Sansón se dio cuenta de que lo vigilaban mientras estaba amando a la prostituta y salió corriendo, llevándose por delante las puertas de la ciudad, entre otras cosas. Y parece que siguió corriendo por los campos con los restos de las puertas todavía adheridos a sus hombros. Tal la fuerza que tenía este hombre. Y finalmente conoció a Dalila. Esta mujer es la más famosa con relación a Sansón, que no es decir mucho, ¿no? Pero la Biblia no cuenta nada de ella o de su familia. Solo se dice que luego de conocerla, Sansón dormía con ella. Aprendan algunos que incluso duermen antes de conocerla. Se enamoró Sansón de los ojos de Dalila, que parece que eran muy hermosos y muy penetrantes. Los jefes filisteos desesperaban por conocer el secreto de la fuerza de Sansón, como si toda fuerza tuviese un secreto. Y los filisteos prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella encontraba ese secreto. Otras versiones dicen que le ofrecieron la posibilidad de pedir una promesa a cada filisteo si cumplía la misión. El negocio según cuánto fueran los filisteos. Dalila aceptó el ofrecimiento. Qué traidora, ¿eh? Qué traidora. Ya no me gustaba a mí. Le dije a Magda, esta no me está gustando. Y comenzó a preguntarle a Sansón. Ay, che, Sansón, dice, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Pero él daba respuestas falsas. O sea, el dulcequero, el bascolé, todas esas cosas. No, primero le dijo que debían atarlo con 7 mimbres verdes y de ese modo él perdía la fuerza. Y los filisteos lo hicieron, pero Sansón rompió las ataduras cuando se desperezó al amanecer. Y después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas, podrían tal vez mermar sus fuerzas. Nuevo fracaso, todas macanas. Pero Dalila continuó insistiendo, dice, ¿por qué no me decís, Sansón? Che, Sansón. Hasta que un día, nada más que para que se dejara de embromar. No aprendió de la adivinanza, seguía no, la misma modalidad. Sansón le dijo la verdad, siempre lo invocaban del mismo modo, como sucede siempre. Le explicó que por ser nazareno, Jehová le dijo que no debía cortar sus cabellos en el resto de su vida. Y en su pelo residía el secreto de su fuerza. Cuenta James Fraser, el autor de La Rama Dorada, que la cabellera sin cortar era un símbolo de la religiosidad, una forma de distinguir a los religiosos. Jesús, también nazareno,
había dejado crecer su cabello y barba como símbolo de religiosidad. Bien, Dalila, enterada de esto, es decir, no de lo que decía Sir James Fraser, sino del secreto de Sansón, lo reveló. Mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas a Sansón. Cuando despertó, lo hicieron prisionero, aprovechándose de la desaparición de sus fuerzas. Desde ese momento la Biblia no menciona más a Dalila. John Milton escribió un poema en el que imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Pero ese es un invento de un poeta, aunque se trate de Milton. Milton describe el lamento de Sansón, que se reprocha a sí mismo por no haber podido mantener su secreto y por haber tenido la debilidad de revelarlo. Según Robert Graves, Sansón era un dios solar palestino, incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo, en el mito del dios solar, al volver a crecer luego de haber sido cortado por los filisteos, cumple un papel similar al sol que renace con rayos débiles al principio y más fuertes a medida que avanza la jornada. Bueno, los filisteos al vencer a Sansón dieron también por vencido a Jehová, el dios de Sansón. Quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a Dagón, que era un dios con aspecto de tritón, mitad hombre, mitad pez. La adoración de un dios de ese tipo acerca más la idea del origen egeo de los filisteos, ¿no? Sirenas y tritones provienen en general de la Grecia arcaica. Recuérdese a los cretenses también, que andaban todo el día en el agua. Bueno. Lo ataron a Sansón. Lo ataron, lo llevaron a un templo para ser exhibido. Lo ataron con cadenas a una columna, como todos sabemos. Los filisteos observaron, sin embargo, que su pelo había vuelto a crecer. Y cuando el festejo estaba en su apogeo, Sansón estiró sus brazos, hizo presión, como la tensión dinámica de Charles Atlas, empujó 2 columnas, las columnas se quebraron, el templo se vino abajo, y ahí murieron todos los filisteos, menos 1000 que ya habían muerto antes. Y también se murió Sansón. Digamos, para terminar, que este final con dignidad trágica le permitió a Sansón ocupar el número 12 en el libro de los jueces, pero esa ubicación, como dijimos al principio, estuvo muchas veces abierta a debate, porque era un personaje endeble en lo moral y no parece ejemplo de héroe bíblico, que son todos héroes de una gran conducta. Escribió Fraser: entre los grandes de Israel, la jovial figura de Sansón ofrece un extraño aspecto. Dudamos de que haya sido ornato destacado en los tribunales. Para James Fraser, Sansón era un calavera, libertino, vulgar, bellaco, pendenciero, fanfarrón y aventurero sin escrúpulos, compadrito, atorrante, una gran sierra. Estos 3 últimos los agregó el equipo de producción. Se entusiasmó al director. Quiere decir que más parece un héroe pagano, ¿no? Bueno, a mí me gustó la historia de Sansón, ¿eh? La parte del león y la miel no es muy clara en su simbolismo. Debe haber algún error en esa adivinanza. Igual los tipos la contestaron y cobraron las 30 sábanas. Me llama la atención eso de buscarle el porqué a un poder, buscar el secreto de una competencia, ¿no? El tipo tenía mucha fuerza. ¿Dónde estaba el secreto? Una fuerza conlleva un hechizo, y un hechizo puede romperse, ¿no? Yo tengo un cuñado que tiene mucha fuerza, no es un buen comienzo. Pero ¿y por qué? Bueno, si usted dice que va al gimnasio todos los días y come mucha galleta, no tiene gracia eso. Pero si dice que hay entre todos sus pelos uno, que si se lo arrancás le quita la fuerza, ahí estás ante una historia poética muy poderosa, ¿no? Bueno, vamos a dedicarle esta charla a Sansón, mitad porque no hay otro. Pero no, a Dalila tampoco, y a la otra no, menos. A los chinos, que formulaban adivinanzas
era una profesión, la de formulador de adivinanzas. Entonces recorrían las grandes ciudades de la China, estos hombres, estos trabajadores de la cultura, y formulaban adivinanzas a los paseantes. Por ejemplo, no sé yo, blando y peludo, no sé qué. Y tenía que contestarle. Y tenías que, era por una guita, por plata era. Y vos, si acertabas, te daban unas monedas, y si no, dabas vos las monedas. Pero los formuladores de adivinanzas se alegraban cuando alguien adivinaba, porque preferían ser comprendidos a ser prósperos. Así que me gustaron estos signos, y a ellos les dedicaremos. Claro, porque si no, disculpe, Dolina, pero si no, ¿cómo medir la calidad de una adivinanza, no? Porque la adivinanza perfecta sería la que nunca es adivinada. No, claro, justamente. Eso comprendían los chinos, que en realidad el buen poeta es el que consigue que sus versos conmuevan. Y el buen formulador de adivinanzas es el que consigue que la adivinen, pero después de un proceso arduo. Cuando la mente se halla explorando el tiempo y el espacio, en una de esas se encuentra con unas repeticiones o con una ausencia de repeticiones en el tiempo y en el espacio. Esas repeticiones producen belleza. Sí, bajo la forma de ritmo y armonía. Si hay mucho ritmo y mucha armonía, es decir, si la repetición es monocorde y si la palabra vaso rima con vaso, hay demasiada armonía, demasiada familiaridad. El lector, el consumidor de belleza se ofende, dice: esto es demasiado fácil para mí. Necesito que la simetría esté perturbada, que las repeticiones no sean tan fáciles de advertir, que las armonías sean un poco lunares. Y esa complejidad me va a satisfacer mucho más. Por el contrario, cuando hay nada de ritmo y nada de armonía, cuando no se encuentra una repetición en 70 kilómetros a la redonda, entonces ya el alma no se ofende sino se aburre, porque es un caos. Quiere decir que entre el caos y el aburrimiento de lo que es elemental está la belleza. Y la belleza requiere, y lo sabían los formuladores de adivinanzas, una cierta complejidad. Querían que adivinaran, pero después de un camino. Está bien esto, ¿no? Esos eran los formuladores de adivinanzas en la China. Fuimos a la discoteca a buscar un disco que tuviera algo que ver con esto. Nos dijo que teníamos que buscar tangos sobre personas fuertes, sobre quijadas de asno, sobre mieles y leones, sobre gente con pelo largo y mucha fuerza. No encontramos nada. ¿Y adivina qué? No hay nada, le dijeron. No había nada, pero yo recordé los ojos hermosos de Dalila y no tuvo más remedio el discotecario que admitir que Yo no sé qué me han hecho tus ojos era un vals adecuado. Pero no lo tenía y no tuvimos más remedio que traer nuestra propia versión de Yo no sé qué me han hecho tus ojos, donde canta Karina Berley, varias veces mencionada hoy, a quien todos ustedes pueden ver el sábado en Marcelo T. de Alvear 11:55 a partir de las 21. Vamos a escucharla con coro, con un quinteto de Federico Mizrahi, y lamentablemente también canto yo, con lo cual se arruina todo. Así que escuchamos Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es lo que habrá pensado Sansón cuando vio, para su mal, para su desgracia, a Dalila.